estamos activos otro día más aquí en Corti de Show por Puerto Rico Sports Nation. Yo soy Corti. Jesús Quintana. Estamos aquí. Activo como siempre y mucho que hablar del baloncesto superior nacional, muchos rumores, muchas cosas duras pasando. Ya se acerca la recta final de la temporada regular. Qué rápido se va esto, ¿verdad? A la milla, mano. Es que tengo que decir que ha sido tan entretenido. Sí, definitivamente. Y como hemos hablado, hay tanto que ha pasado, tanta noticia, buenas, malas, de todo, que nos ha mantenido activos, que uno se da cuenta que ya estamos ya a 3 semanas de que se acaba la temporada regular. Ya Así estamos que ahí al lado, así que lo que falta es nada. Todo el mundo empezando a buscarlo, el bandwagon, ¿me entiendes? A ver con qué equipo ya. Si mi equipo se eliminó, pues voy a buscar qué equipo le voy. Así que vamos a ver qué pasa. Los pergaminos son claros, mi gente. Aunque han cambiado un poco, fíjate. ¿han cambiado? Hay algunas cosas que han cambiado. Mira, Recibo dónde está. Pero eso vamos a hablar ya en mito ahora. Así que, como siempre, familia, agradecido de todos ustedes por darnos un poco de su tiempo aquí en Corti de Show. Recuerda, suscríbete a este canal de YouTube. Si estás en Facebook, lo mismo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Puerto Rico Sports Nation. Todos los martes y jueves a las 7 de la noche. Corti de Show, dándote la información dura del baloncesto superior nacional. Dale like, comparte este contenido, dejan tus comentarios. Sigan a Jesús Quintana PR en Instagram. A mí me sigues como Corti_PR. Y en todas las plataformas, Puerto Rico Sports Nation. Sé la que hay. Eso es lo que hay. Bueno, Jesús Quintana. Nuestra página de Instagram ha estado activa en estas últimas horas. Porque, obviamente, después de by the way, ya salió la resolución de lo de DeMarcus Cousins. Que de verdad que hablamos mucho de eso. Yo creo que todo el país habló sobre eso. Y pues fue suspendido por el resto de la temporada. Obviamente los Mets de Guaynabo no van a seguir pagando a los jugadores que no pueden jugar, así que ya terminaron su contrato. El detalle es que el baloncesto superior nacional dijo que ellos no pueden coger otro refuerzo en sustitución de Cousins. Así que si tenían alguna esperanza de poder llegar al cuarto lugar, pues está más apretado que la ropa de un buzo. Yo lo dije tan pronto. José Revolú, Cousins le dijo fin a la temporada 2025 de los Sí, Mets. definitivo. Y aunque no lo hayan suspendido de por vida del BCN, yo dudo mucho que él regrese a esta liga. Eso es lo que todo el mundo dice, que aunque no salga que... Para que yo dije, mira, por mi paz mental, me hubiese gustado, yo voy a acostarme de noche, saber que no existe la posibilidad, ¿me entiendes? Porque de repente viene y pasa algo, no creo, ¿verdad? Bien poco probable, no pero tú sabes, me hubiese gustado que literalmente se saliera así mismo, ban for life. Sí, pero pues no, realmente como dije en el programa anterior, o sea, esto es algo, obviamente se le salió de las manos un poco a DeMarcus Cousins, que yo creo que parte de además de las lesiones y demás, parte de su caída de su carrera fue su actitud. Claro. ¿Verdad? Y creo que salió el otro día por ahí, vi en las redes sociales, que es el 6º jugador con más expulsiones y más técnicas en la historia de la NBA. En la historia del BCN, de la NBA. Así que, pues, lamentablemente, ¿verdad? Un jugador que en el 2023 marcó un precedente cuando llegó DeMarcus Cousins, ¿verdad? Que eso fue grandísimo, que ayudó al equipo de los Mets de Guaynabo a llegar hasta un juego 7 en la semifinal contra los Gigantes de Carolina. Pero pues lamentablemente pasó esto. Obviamente también los Vaqueros de Bayamón banearon por el resto de la temporada los fanáticos que estuvieron envueltos en ese revolú. Sí, pidieron que ahora todos los que fueran involucrados tienen que reportarse con nombre y apellido para lo mismo, banearlo el resto de la temporada. Y lo que me estuvo curioso fue lo de la cancha, que eso no pensé. Eso fue una movida que dije, wow, BCN. Y eso salió que si el BCN, que si vuelve a ocurrir otro incidente en Bayamón, no pueden usar más la cancha. Que pueden cerrar el rancho. Pueden cerrar el rancho. Así que yo espero, ¿verdad? Que eso no vuelva a ocurrir. Yo me imagino. Los Vaqueros son unos fanáticos bien proud así que yo no creo que vayan a hacer. Ellos no van a permitir eso. No y si alguien lo hace, la linchadera que le van a dar los otros fanáticos de afuera va a ser grande. ¿Qué? Así que, ¿verdad? Algo penoso. Eso salió en todo Estados Unidos, The Score. ¿Tuviste lo que Gilberto Arenas habló? Sí, Gilberto Arenas. Oye, es que por alguna razón esta gente se cree que en Puerto Rico es México, Colombia, cosas así, ¿me entiendes? Tú no puedes ir allá porque te van a cortar las piernas. Te van a cortar las piernas, te secuestran, muerte cosas. Eso no, aquí no es eso. Aquí no. Aquí wow, la imagen que estamos. Es que lamentablemente, entonces, Gilberto Arenas tiene un montón de que ahora sale toda la gente que ahora no quiere pisar Puerto Rico porque hace eso así. No, y salió en todas las páginas grandes de Score, Bleacher Report. Todo el mundo. En todos lados. Y realmente, pues, una figura como DeMarcus Cousins, que fue una figura, o sea, él no fue que bebía un cafecito, como dicen por ahí en el NBA. Él fue una superestrella en la NBA. El nombre
el nombre más grande que ha pisado el BCN en Puerto Rico se llama DeMarcus Cousins. DeMarcus Cousins. Así que, porque ve, Galinari, pues, Jabal Magui, pero qué el sé yo. nombre de Cousins, Pero DeMarcus Cousins fue una All-Star, súper estrella. All-Star, Una exacto, súper Superstar, estrella. exacto. Así que, pues, la realidad es que un incidente, ¿verdad? Bien difícil para el foco de Puerto Rico. Obviamente, la gente está mofándose por ahí de este país ahora mismo. Definitivo, definitivo. ¿Verdad? Y eso van a seguir hablando. Después salió Hassan Whiteside en su story que puso, yo no te... En Puerto Rico, los fanáticos, tú le metes 30 y te vas para tu casa. Ya. Que, by the way, que en ese clip que puso, él perdió como por 20 ese juego y lo eliminaron. Así que, pero eso es lo que hay realmente, ¿cómo se llama? He tenido muchas conversaciones con fanáticos que me han dicho, ¿verdad? Que obviamente la falta de respeto del fanático fue grande y por eso llegó a eso. Pero tú cuando te conviertes en un profesional, cuando te conviertes en una figura pública, cuando te conviertes en un ejemplo para los niños, pues esa es parte de tu responsabilidad, como dice en Spider-Man. Ajá, with great power comes great responsibility. Pues obviamente son seres humanos, como yo dije. Claro. Y la realidad es que los fanáticos se pasaron. Pero tú tienes que aprender a saber quién eres. Y ese tipo de cosas no puede suceder a un profesional. Imagínate que cada vez que a LeBron James, cada vez que le dicen que todo, hasta la familia le han amenazado, hasta, ¿me entiendes? Escucha todo. Tuviese a puño a limpio de todo el mundo. Oye, esto vamos a verlo como un trabajo normal. Ponle que bajo tu requisito, no, la cosa que te vas a enfrentar es que toda la noche tienes que ir a un environment bien de esto, un ambiente bien alto y todo lo demás. Eso es parte. Es lo que dicen, oye, chicos, en todas las canchas está haciendo lo mismo. Tú vas a todas las canchas, todo el mundo le grita en todas las canchas lo mismo que escuchaste allí. Muy probable que no hay nada que los vaqueros dijeron esa noche que tú no lo hayas escuchado ya 150,000 veces. Así que a lo mejor pues explotó, a lo mejor está pasando por alguna situación. Eso fue lo que dije. Ese día lo cogiste. La misma frustración del equipo que está perdiendo y demás, pues a lo mejor te llegó, pero pues lamentable por demás, ¿verdad? No solamente lo que pasó aquí, sino la colación que ha traído al enfoque. O sea, después de varios años que esta liga hace el enfoque de cosas buenas, pues ahora mismo estamos en el foco de las cosas malas. ¿Verdad? Pero lamentablemente esa fue la resolución que salió. Se queda Guaynabo sin un refuerzo. Y los vaqueros con calma, porque si no le cierran el rancho y ahí sí que está mala la cosa. Juega la Pepín Cestero o algo así, debe estar la cosa mala. No, definitivo. Definitivo. Eso me quedé en shock cuando vi porque, bueno, es lo mismo. Hablamos que el BCN tenía la oportunidad de hacer un statement con esto. Y creo que realmente lo hicieron. O sea, dentro de todo manejaron la situación extremadamente bien. Repito, lo mismo de Cousins es por cuestión de que lo dijera, que pudiéramos leerlo y decir como que wow, como que impresionara más, pero nada, como que hicieron el trabajo que tienen que hacer y lo manejaron súper bien. Definitivamente. Así que nada, eso es lo que hay con el caso de DeMarcus Cousins. Lamentablemente no lo volveremos a ver en el BCN, no creo, aunque fue solamente por esta temporada. Yo dudo mucho que él vaya a regresar ahí y espero que esto no traiga a colación y situaciones de que vengan ex NBA ¿verdad? Que tengan ese calibre que ahora porque yo vean, o sea, la campaña, el problema. La campaña que va a tener DeMarcus Cousins con que no vengan a Puerto Rico, tú sabes que a veces se pasan llamándose entre ellos y diciendo, mira, la liga, ¿cómo está? Oye, él es uno de los más que impactaba. Así que, ¿verdad? Espero que esto no haya traído por bobería, ¿verdad? Por cosas y malentendidos y faltas de respeto, que empiece la decadencia del BCN. Así que vamos con eso. Pero por otro lado, hace un par de días atrás, en el programa El Cartel, podcast de mi pana Crossover, Julián Teisoniel y Tatiana, estuvieron en el apoderado de los Gigantes de la C, Héctor Horta, y dijo algo impactante. Zumba. Obviamente ustedes saben, los que conocen del BCN, ustedes saben que hace como 6 años, 7 años por ahí, no me acuerdo hace cuánto tiempo fue. En el draft pick cogieron a Chavaz Napier. Chavaz Napier es parte de la reserva de los Gigantes de Carolina. Yo recuerdo que en el 2021, 2022, no me acuerdo, Chavaz Napier hasta vino a Puerto Rico. Apareció. Tuve la oportunidad de conocerlo, hablé con él y su esposa. Creo que cuando representaba la selección. No, fue después de eso. Fue después. Él vino aquí, se reunió con los Gigantes. Héctor lo invitó y todo bien chévere, lo conocimos y toda la cuestión. Realmente, pues, Chavaz Napier es el eterno sueño de los Gigantes que llegue. Porque obviamente una dupla de Tremont Waters y Chavaz Napier debe estar impresionante.
Pero pues no se ha dado la oportunidad. Obviamente yo dije al principio de la temporada que esa lesión de Tremont Waters iba a empujar a los gigantes a que trajeran a Chavas Napier, porque obviamente sigue siendo nativo, nunca ha pisado el BCN, pero se sabe el calibre de Chavas Napier. No, está rompiendo ahora mismo Alemania. Pues Héctor Horta dijo que hay un contrato ya presentado a Chavas Napier, que simplemente están esperando, ¿verdad? Se supone, eso es lo que ellos aspiran, de que Chavas Napier termine en Alemania y caiga aquí en Puerto Rico, de la mano de, ¿verdad? De George Condit, que se supone que ya terminó también en la ACB allá en España, con el equipo de Gran Canaria. Que se supone que ya se debe estar haciendo su aparición en los próximos días, maybe la semana que viene o demás. Me imagino coger unos jueguitos antes de que empiecen los playoffs, porque obviamente si todo pinta como va, pues la primera ronda va a ser contra los Vaqueros de Bayamón y tú no quieres estar muy frío ni muy... Porque obviamente este equipo pues tiene piezas nuevas como Christian Doolittle, el Kobe Simon, y pues no está tu armador Tremont Waters. Esa es otra, que la gente está hablando, pero el factor no Tremont con Condi es grande, Claro. porque es el que le llevaba el juego a... Claro. Y realmente, pues, Kobe Simon no es un armador natural. Kobe Simon es un churingal hecho armador, que realmente yo creo que parte de la temporada ambivalente que ha tenido los Gigantes de Carolina, además que de las lesiones, ha sido esa situación de no tener un armador natural como es Tremont Waters, que te mete 25, pero te mete 10, 12, 15 asistencias. ¿Me entiendes? Claro. Pues, aparente y alegadamente, esos son los planes de los Gigantes. Yo me imagino que Héctor Horta y la gerencia de los Gigantes de Carolina están empujando con todo para que él termine en Alemania y caiga aquí para ayudar a los Gigantes a ese round de playoffs, a ver si puede repetirse la historia. Pero también, ayer pusimos en las redes sociales que aparente y alegadamente el ex vaquero campeón, el Coyote Jacob Wiley, se va a unir a los Gigantes de Carolina en sustitución de Dewan Hernández. Eso sería un reencuentro entre Christian Doolittle y el Coyote Wiley en el calentón. Exacto. Y entonces, pero aparentemente me dijeron, según la agente 00, los Outlets Mall en Canóvana, me dijeron que aparentemente él practicó ya con los Gigantes. Wow. Así que se supone que entonces que debute. Se supone que debute en estos días con los Gigantes. Obviamente nadie ha puesto nada. Esto fuimos nosotros que y los Gigantes no han anunciado nada. Nadie ha anunciado nada. Casi siempre ellos se tardan más que el resto del media. Sí. Pero aparente y alegadamente, vuelvo y repito, esto no está escrito en piedra. Pero entiendo, según me dicen los outlets y me dicen esto es Hipódromo Camarero, esto aparentemente Jacob Wiley va a ser el nuevo refuerzo de los Gigantes. Que eso es increíble. O sea, eso es un cambio. Ya hemos visto lo que hace Jacob Wiley. Ha sido campeón en el BCN. Y pusimos en nuestras redes sociales el proyecto Starting Five de todo concretarse. El proyecto Starting Five va a ser Chavas Napier en la 1, Kobe Simon en la 2, Christian Doolittle en la 3 o en la 4, todo depende. Jacob Wiley y George Condit. Jesús Quintana. Siendo real, obviamente. Un apretón. Esto es un apretón grande. En la temporada 2023, el Gigante terminó con récord negativo de 14 y 17, que es lo que fue. Eliminó el favorito en primera ronda, que eran los Piratas de Quebradilla, y ganó el campeonato. Siendo real, con este cuadro que traen los Gigantes de Carolina, trayendo a Isaac Sosa del banco, trayendo a Jesús Cruz, David Huerta y compañía, que obviamente no han estado completamente... No es el banco que siempre se espera de Carolina, y yo creo que ese dio parte de su decadencia, pero esta gente en playoff es otro tipo de problema. ¿Hay posibilidad grande de que eliminen al Vaquero en primera ronda? Como lo hicieron en el 23 con Quebradilla. Aumenta las probabilidades. Obviamente, a mí no me preocupa. ¿Cuándo llegó Mike Scott ese año del 23? Par de días antes, par de juegos antes que se acabara la temporada. Sí, también fue igual que sería igual que este año. Par de juegos antes, sí. Que Gobert llegaría justo antes de... Pues sí, hay que ver, o sea, realmente hay que ver en papel y como suena todo, se escucha súper bonito y le pueden hacer una serie larga. Claro. A los Vaqueros. Que se ganen al Vaquero, no sé. No sé. Porque para mí como que tiene que ver mucho, o sea, jugamos la temporada completa juntos, la química ya está ahí establecida, pero si logran encajar los Gigantes, este es otro equipo y definitivamente le veo una serie bien reñida. No me atrevo a ponerlos por encima del Vaquero porque tengo que verlos en cancha. No, para mí sería
raro decirte como que sí, con toda esa gente ya obligados campeones, porque es que no sé, porque hemos visto jugadores estelares que, o sea, y no encajan, ¿verdad? Con sus equipos, así que hay que ver. Pero Doolittle y Wiley ya han jugado juntos, tienen ya esa química. A mí mi mayor preocupación es Condit, porque lo que acabamos de hablar, ese armador que es Tremont, nutría demasiado a George Condit. Hay que ver ahora, está en la dinámica con Simmons y si Chavaz llega. Pero le harían una serie mucho más complicada al vaquero. Eso sí. Yo te voy a decir una cosa de Jesús Quintana y los pergaminos hablan y no fallan. Ya, tíralo. Deja esperando que lo dijera. Si este equipo se concreta, si llega Chavaz, llega Condit y Jacob Wiley está en el calentón, los Gigantes de Carolina van a eliminar a los Vaqueros de Bayamón. Sí, señor. ¿Tú sabes qué es lo más gracioso de todo esto? Que él lo dice con Bayamón puesto en la gorra. O sea, él vino hoy vaquero y acaba de decir que los Gigantes eliminaron al vaquero en primera ronda. Yo me pongo todas las gorras. No. ¿Para qué esta? El que combina hoy. Te combinaba la roja también. De los Gigantes. Me la puse el programa pasado. No quiero que me digan que no me baño. Ah, bueno. Por si acaso. Yo te estoy diciendo lo que hay, Jesús Quintana. Y all the way. Los Gigantes. Si le gana... Escúchame bien, Jesús Quintana. El equipo que le gana a los Vaqueros gana el campeonato. Ya. El que le gana a los Vaqueros gana el campeonato. Está bien, ese análisis me gustó. Ese corti me lo bebo. ¿Ves? Ese corti me lo bebo. El corti te lo va a beber. Ese corti me lo bebo. De que si le gana, el que logra ganar el vaquero es el campeón. Es el campeón. Exacto. Eso estoy de acuerdo. El macheo que tiene. O sea, el macheo completo de los Gigantes contra los Vaqueros de Bayamón, si tú te vas a pelo. Primero que todo, Gary nuevamente se lastimó. Gary no está bien realmente. No. Y si va a jugar, no va a estar al 100%. Soy ahí, el Poingal. Ya ahí, ganó el Gigante. Ya, si Chavaz llega, porque Chavaz es un armador natural. Sí. Él es el Poingal. Si Chavaz llega, no creo que ni Alex Abreu ni que Javier Esquerra puedan detener a Chavaz Napier. Ok. Además de que el Gigante siempre le juega increíble. No importa con quién tengan en el esto, le juega increíble a los Vaqueros. Es un buen macheo. Entonces el detalle es este. La energía que te trae el Coyote Wiley, Eso es un factor grande. que es parte de lo que le falta al Gigante. Tú los ves en cancha y es la energía Y ese hombre en esa cancha va a ser fan favorite. Sí, ¿no? Y él va a querer ir a jugar duro en el rancho. Él va a querer ir a jugar duro. Porque ahí estaba su gente, él ganó. Él quiere ir a demostrar, gano aquí, gano acá también. Que Chris Duarte, me imagino, va a ser el macheo de ellos, Jacob Wiley y Chris Duarte. Que Chris Duarte siempre la va a meter. Pero en X y 0, el Undertaker, Carlos González, va a sacar el macramé que siempre tira en los playoffs. El macramé. No lo dudo. Mucho más joven el equipo de Carolina, Doolittle con Gallinari. George Condit está probado. Cuando es hora de guardiar a tipos en ex-NBA, Está probado. Él está probado. Está probado. Mucho más joven. Kobe Simon va a poder por fin tener su posición natural, abrir espacios para él Y a meter bola. y a meter pelota a todo lo que da. Yo creo que gran parte del problema de los Gigantes este año ha sido que no han tenido un armador natural. Puedo entenderlo. Que también la meta. Porque está Evander, pero siempre muy bueno defensivamente, siempre buen armador, pero no tienes ese problema de que la pueda, como Tremont, ¿me entiendes? A Tremont hay que guardiarlo all-in. Porque Tremont la puede te hace un pase espectacular, pero te puede meter 20 puntos. Sí, y cuidado. Y más, ese problema ahora mismo no lo tienes porque realmente la producción que te trae Kevin Maura, la producción que te trae Evander Ortiz, no es esa de preocuparte, ¿me entiendes? Métete 4 o 5 puntitos, yo vivo con eso. Claro. Me encierran los otros, que son los tipos que realmente me van a traer problemas. No, estoy de acuerdo contigo. Así que... No es el mismo equipo, No es el mismo equipo para nada. Nunca hemos hablado y este año
como te dije, has dependido demasiado de tus refuerzos. Demasiado. Que eso es un problema que nunca ha tenido el Gigante. Ah, si correcto. tu coordinativo, vamos a lo mismo, tienes un 1 y un 5 de la selección, que son las dos posiciones que todo el mundo busca en refuerzo. Así es. Así que tú no tienes que preocuparte por eso nunca. Este año uno no llegó y otro te está llegando súper tarde. Eso tuviste que depender de otras facetas de este año que fue diferente. Y es el factor Tremont Waters definitivamente. O sea, Tremont... Claro. ¿Cómo ha lucido Julián Torres este año? Temporada del olvido. El año pasado tuvo excelente temporada. ¿Cómo ha lucido Jesús Cruz? Diferente. ¿Cómo ha lucido? O sea, Que no realmente... hay quien le lleve el juego. No hay quien le lleve el juego a esta gente. Y yo creo que con la llegada de Chavas Napier, de nativo, te quedas con Kobe Simmons, te quedas con Doolittle, Jacob Wiley y demás, puedes tener otro tipo de juego diferente, el juego que está acostumbrado el Gigante. Ujú. Y entonces- Carlos González. Carlos, ese es el juego que quiere Carlos. Así que ahí que llega el problema. Ojo, si se concreta este equipo, veo al Gigante ganándolo todo. Si no se... Mira porque cómo se ríe, cómo se mofa. Escúchalo No, bien. no, realmente, mi risa no es por tu predicción. Nada, déjalo ahí. Sigue. No, sigue. bueno, o sea... Mi risa no es tu predicción, no es la predicción. La ¿Y predicción qué? es- ¿Y qué? No es la risa. ¿Y qué? Mano, que no has mencionado. Papi, ahora de repente aparece Oye, el Gigante otra vez. Porque es la real. O sea, si el Gigante estaba jugando malo y el equipo no tiene para Está enfrentarse... bien, pero entonces, ok, con los pergaminos están escritos desde hace cuánto. Bueno, Entonces ahora, claro, entonces, porque el vaquero es el campeón. De hecho, no hay manera que sea otra persona. Oye, pero es que eso es Y después normal. viene el cangrejero, esto y todo lo demás. Y ahora, Gigante otra vez. Ey, no. Obviamente, no, yo no. entiendo tu frustración porque tu equipo está eliminado hace 2 meses. Eso no tiene que ver, Corti. Y obviamente Eso tiene no nada puedes que ver. cambiar tu predicción. Eso no tiene que ver. Yo- Pero me he mantenido firme desde el día 1 hasta el día de El hoy. día firme, si tú tenías a los cangrejeros fuera de playoffs, tú tenías a los atléticos fuera de playoffs, ahora eres Está bien, pero te yo no he mudaste cambiado, para San pero yo Germán. no he cambiado, ejemplo. Yo no puedo estar a los cangrejeros campeones después de lo que yo dije hace unos meses atrás. Lo que te quiero decir. Yo te estoy diciendo a ti que con este equipo, yo Ha conozco. sido firme. Ha sido firme. Es firme hasta que- vaquero campeón. Después dijiste, el cangrejero. vamos No, ahí. no, no. Yo dije que el Ahora- cangrejero puede ganarse a los vaqueros. Yo dije que, pero yo sigo siendo firme que el vaquero va a ser campeón hasta si este equipo se concreta, especialmente los gigantes de Carolina que le juegan increíble a los vaqueros. Es un equipo, ojo, que si se concreta y esto, pueden ganarlo todo. Porque vuelvo y te repito, si le ganan a los vaqueros, se ganan al resto del mundo. Ok. ¿Qué Está bien, hay de malo en eso? No hay nada malo aparentemente. Vas a salir escrachado otra vez, su No es que Quintana. se escrachado, Corti. Va a pero ser es que la gente escrachado aquí otra le vez. sigue. La gente aquí es súper wow, Corti, por los pergaminos, lo que esto y lo otro. Y yo le estoy dando el pergamino nuevo. Ve, ahí que está el problema. Está bien, olvídate tú. Tú tienes esos pergaminos tuyos no sirven, así que Es déjate que llevar por... yo nunca he hablado de Déjate pergamino. llevar por los Yo míos. nunca he hablado de pergamino. Déjate llevar por los ¿Y sabes míos. por qué me escracho más? Porque me mantengo. Oye, pues ahí, ¡pam! Entonces estamos en la línea. Y pues me escracho, que eso es el problema. Pero en el cambia tuyo ese. pues, Cambia y porque- cambia. Ah, pero el pergamino, pues eso nunca falla, pues son diferentes todos los días. Tacho. Dale, gigante, habla. De verdad que Jesús Quintana, perdonen, el público que nos está viendo, Sí, qué pantalones. porque de verdad que este tipo Todavía no entiende. realmente no entiendo lo que pasa con él. Pero lo podemos entiendo y no entiendo. Obviamente, después de barrer al Oye, gigante, has hecho diferentes cambios de predicción a temporada. los Eso es predicciones. lo que te estoy diciendo. Hay cambio Pero porque tu persona hay que ser real. es del conocimiento. Es una Pues, persona es del que dice que conocimiento. esto. Y Pero el va y conoci- cambia hoy, y cambia acá, y cambia aquí, y cambia acá. Pues así cualquiera. Pues cambia entonces. No te voy a cambiar. No, ¿qué pasó con los osos? Está bien, pero está bien. Ya hemos hablado de eso 1000 veces. ¿Qué pasa con los atléticos? Que tú dijiste esto, ¿y qué pasó? Que dije que de los atléticos. Que los atléticos, que esto van para el cuarto. Yo no llegué a un cuarto. ¿No? Estaba equivocado. ¿Y qué tú dijiste de los Yo te atléticos? dije que Ponce va a terminar el cuarto, que me gustaría que entrara San Germán. Y tenemos los clips. Y Ponce está tercero. Es que te equivocas en todo, pero te entiendo. Que entran, Te eso es lo que entiendo. quise decir. No tuviste que terminar en cuarto. Pero tú tranquilo, que yo te entiendo. No todo el mundo tiene el privilegio De los pergaminos. de este conocimiento. No, oye, no, definitivo. Una persona me dijo por ahí que la sabiduría de Carolina es lo más grande que está en este mundo. Aparentemente eso es lo que, ¿verdad? Tienes y pues, ni modo, está bien. Hay que hacerle calentón para este tipo de cosas. No, nada, definitivo. Nací y criado en Carolina. Me alegro mucho por ti. Que iba el gigante. Oye, Pero, como te digo,
Si los gigantes lo concretan esto, eso es lo que hay. Si no logran concretarlo, Pasta y queso para todo el mundo. si no logran concretarlo, Vaqueros campeón. Eso es lo que hay. Aquí no hay mucho cambio. Vaqueros campeón. Ojo con el Cangrejo, que tienen un buen equipo. Pueden dar una buena serie, pero al final del día, todo el mundo saludable en el LED. Obviamente también ahora con Gary medio lastimado. Y le he dicho desde el principio, a los Vaqueros se les puede hacer difícil por la cantidad de minutos. Eso lo hemos hablado. Tú sabes que No, eso lo hemos hablado. Eso lo hemos hablado. Yo no sé lo mismo, esos son factores dentro del equipo. Y eso pues yo por eso. Eso no tengo ningún y problema. lo mismo, Eso no tengo ningún problema. Este factor. Eso no tengo ningún problema. Es un factor de. Es como si mañana Tremont Waters entra al equipo. Voy a seguir, pues los Vaqueros van a ganar. No, papi, porque esta gente ya le han dado pastiqueso a los Vaqueros sin toda esta gente. ¿Cuánto está la serie de Vaqueros y Carolina? ¿Sabes? Mi problema es que tú. Ok. El cambia, no es que. Pero cuando tú eres una persona que está de que. Desde el día 1 esto está escrito. Ya yo sé lo que va a pasar. Está escrito. Y todo lo demás. Pero sigue el cambio, pues se te cae el personaje, ¿me entiendes? Pues a mí no se me cae nada porque yo sigo. Eso es lo que te quiero decir. Siguen los pergaminos. No es que uno va a cambiar de esa. Porque yo Siguen los estoy claro. pergaminos ilimitados. Está bien, pero ¿cuál es el pergamino? Y tú déjate llevar. ¿Pero cuál es el pergamino déjate final? Déjate llevar. ¿Cuál es el pergamino final? El que te acabo de decir. Ya está en el final. Si se concreta esto, si no los Vaqueros. Es que yo he dicho eso siempre. Ahora, si los gigantes. Es más, yo había dicho que los gigantes iban a llegar campeones desde que se acabó la temporada el año pasado. Te dije, los gigantes van a ganar este año. Obviamente, si no tienen a Tremont, no tienen a Condi, no tienen a nada, pues ¿qué voy a hacer? No voy a hacer como tú, soñando con pájaros preñados con los osos de Manatí. Está bien, pero es que. Diferente. Tómate el té. Anyways. Vamos a dejarlo ahí. Tómate el té. Eso es lo que hay. Hay 3 pases asegurados en la sección A. Uno de ellos no lo tiene los osos de Manatí. Pero ahora mismo los Vaqueros de Bayamón, Criollos de Cabo y Cangrejeros de Santurce. Los criollos. Y no mencionaste los criollos en tu análisis ahí. Criollos, yo te lo he dicho desde el día 1. Los criollos van a ganar entonces. Puede sorprender a cualquier equipo. Los criollos van a ganar. No. ¿Quién va a ganar? Yo te dije ya, concuerdo contigo, el equipo. Yo tengo los Vaqueros. Los Vaqueros van a ganar. Sí, tengo los Vaqueros. Y tengo los Vaqueros. Pero el equipo que le gana a los Vaqueros es el campeón, como tú dijiste ahorita. Ok. Y eso estoy de acuerdo. Si alguien me gana a los Vaqueros, ese equipo debe ser campeón. De eso yo estoy de acuerdo. Y te lo dije ahorita. Que ese corte y me lo bebía. Porque me nutrí. Pero cambié. Pero te nutriste como quieras. ¿Viste? Pero como que no entiendo. Pero cambié mi predicción. Y te nutriste y te encantó esa nutrición. No. Nutrí lo de que dijiste que si hay un equipo que le gana a los Vaqueros, mi predicción sigue siendo la misma. Los Vaqueros. Y tu predicción, pues entonces se supone que sea firme con los Vaqueros. Ese es mi problema. Sigue siendo firme. Que debe ser firme. Pero si este equipo... Pero ese no lo es. Ese es el problema conmigo. Contigo, te diga. Ok. Está bien. Pero que tienes razón de que el equipo que gana a los Vaqueros debe ser el campeón. Pues no es firme entonces. ¿Cómo que no es firme? Anyways. 3 pases. Falta un pase. Falta es del gigante ya. Es del gigante. Se supone que Debe ser. debe ser. Debe ser del gigante. Porque quiero que sepas que aunque pierdan lo que le falta, le quedan 3 con Santurce. Le quedan uno con los osos que Digo, es el si no sábado. es asegurado, si pierden todo lo que les falta, no entran. Porque si no está asegurado hasta el momento, yo creo que con la victoria de hoy aseguran. Pero no estoy seguro. No sé. No lo sé. Pues están a 4 juegos. Están a 4 juegos. Están a 4 juegos creo todavía. que con 1 o 2 victorias más aseguran. Exacto. Pero realmente yo creo que Guaynabo tampoco los veo ganando más juegos. Honestamente. Puede que no. Ayer le dieron buena batalla hasta un cierto punto a los Vaqueros. Después fue que... Duarte no jugó. Sí. ¿me entiendes? Y eso es lo que iba a Como pasar. Yo te dije en el no- programa anterior que ellos van a empezar a sentar y a jugar con eso. Me imagino que el próximo no juega Galinari. No, juega- ahí, exacto, y van a y empezar se- así porque ellos tienen que cuidarse para lo que viene, ¿me entiendes? Y vuelvo y repito, si los gigantes concretan la vuelta, pues tienen otra serie. Sí, no, definitivo. Pero los Vaqueros van a ganar. Ajá. Ya está. Ajá. Es que pantalones. Anyways, por ver número 256 en esta temporada, los Cangrejeros de Santurce cambian de refuerzo. Ajá. Y llega John Jenkins, que estuvo jugando con los Criollos de Cabo en la pasada temporada. Sí, tuvo cuando Luis 15 fue por paternidad. Promedió como 12 puntos y pico por juego. Un buen No, porque, John Jenkins es NBA. porque realmente este man que estaba con los Cangrejeros, eso era un paquetón. El Wells ese, yo no entendí. Un paquetón. Obviamente, los Cangrejeros están nutridos con Kenneth Farid. Le llega Red Piñeiro. Walter va a ser el 6º hombre del año, sin lugar a duda. No, deja tú. Sin lugar a duda, le metió 25 del banco el otro día. Sin lugar a duda, va a ser el 6º hombre. Así que
Los Cangrejos tienen a Red Piñeiro, tienen a Kenneth Farid y le llega John Jenkins ahora de la mano de Ian Clark. Esa serie va a estar bien buena. La de Criollos y Santurce. Eso es 7 juegos. Eso va a ser algo por ahí. Cualquiera de los que se vaya, ese es juego 7. ¿Quién gana? ¿Quién gana? Uf. Me voy a poner en el... No, ¿sabes qué? Vamos a dejar eso para un próximo programa cuando lleguemos a la Sí, cuando tengamos la la serie predicción de los playoffs, porque va y dice que el cambio. La gente sabe. Va a haber un programa de eso. La gente sabe. La gente dice lo contrario. La gente sabe. Tan solidarios Los pergaminos no fallan. No falla. No fallan. Tú sabes. Never. Eso lo has dicho tú. Never. Y mira cómo te va. Los pergaminos. Va a haber un programa de pergaminos. Un programa de pergamino. Programa de pergaminos. Yo les voy a decir cómo que va a terminar esto. Tengo que esperar a ver si llegan los de los gigantes. Si no llegan, estamos lambíos. Eso es lo que hay. Los pergaminos deben saber ya si llegan o no llegan. No, porque yo no, los pergaminos saben quién va a ganar Es conocimiento. Cuando esté el equipo Al montado. fin y al cabo, si tú, no, si pero tú yo viajas, no soy si roommate. tú viajas en el futuro y ya tuviste lo que va a pasar, pues se supone que ya tú sepas. No, eso no depende de mí, ¿entiendes? No depende. Eso no depende de mí qué jugador llega o no. Ahora no depende de mí. Una vez estén, entonces ya el pergamino te siente listo para imprimir. Pero tienen que estar aquí. Sí, no, sigue, él sigue, cambia Para la saber, escritura y después imprime. Hay que estar aquí. Ok, Hay que estar aquí. está bien. Eso es lo que hay. ¿Qué me falta? Los Leones de Ponce. Los Leones de Ponce. Los Leones de Ponce están activos. Ayer el macho metió 22. Oye, después de contra, qué bueno. Está bien, después de 16 un 0 puntos contra. Cuando las millas cuentan. Fue contra el mismo equipo. Macho de Jesús. Qué bueno, es un juego 0 y otro 22. 22. Metió Macho de Jesús. Caballo. Poniendo a los Leones en tercera posición. ¿Qué le pasa a los Capitanes de Arecibo? Otro equipo raro, mano. Cuarto. De Diantre. estar primero de ser campeón. Capitanes fuera de playoff. ¿Cuánto está? Déjame ver una cosa, no puede pasar. Esos están todos ahí. Déjame ver. Esa sesión va a estar garete. Déjame ver una cosa. Los Capitanes están a juego y medio de los Atléticos. Digo, los Atléticos están a juego y medio de los Capitanes. Eso está el garete, lo que yo estoy diciendo, eso es real. Los Santeros me la dejaron caer, fíjate. Están a 4.5. 17 y 9 son 26. Le quedan 8 juegos. Llegan 3 perdidos corridos los Capitanes. Mano, Fuera de playoffs. tú dices. No puede pasar. Ellos están en empate ahora mismo con los Leones. Tienen el mismo récord. Y arriba. Y son 2 juegos como que son 2 derrotas. Lo que hay de diferencia entre. Y están a 2 juegos del segundo lugar. ¿Qué va a pasar ahí, Jesús Quintana? Uy, porque lo de Arecibo yo no contaba con esa. Yo no contaba con esa, de verdad. Yo no quiero pensar que se quedan fuera de playoff. Pero, repito, los mismos 4 que están son los que están, pero repito, me encantaría que entrara el Atlético, pero deben ser los 4 que están los que entran. Deben ser. Ahora necesito que terminen tercero los Capitanes porque yo quiero una guerra del norte en primera ronda. Qué duro sería eso también, no importa. Pero sí deberían... Es que, mano, o sea, no vamos a consumir la segunda. Bueno, sí, quizás Leones. Sí. Leones, quizás. Leones y Quebradilla, Leones y Capitanes, no sé. Anyway, Jesús Quintana. Aquí todavía, esa sección está todavía para todo el mundo. Nadie ha asegurado playoffs todavía. Yo considero igual, no importa qué posición, debería ser del 1 al 4, debería quedarse así. Exacto, no sé cómo van a quedar, pero los Atléticos están dando aletazo, consiguieron por fin buenos refuerzos que encajan a la filosofía de Eddie Casiano. Los Leones de Ponce están inspirados, está jugando muy bien el core nativo de ellos. Trajeron buenos refuerzos. Buenos refuerzos. Quiero ver qué pasa en esa sección. Oye, tú recuerdas siempre, Corti. No cuentes con Ponce los primeros 2 meses de la temporada. Nunca. Claro, siempre al final. No cuentes con ellos. Siempre al final. Tú Ponce, vamos a analizarlo y de repente, cuando quedan 2 semanas de temporada regular, aparece con el equipo más caliente del BCN. Siempre al final. El año pasado fue así y de repente se metieron hasta los últimos 4. Definitivo. Así que te digo que, exacto. Ahora estamos viendo el Leones de Ponce de verdad.
Siempre al final. Me da cositas. O sea, me gustaría saber qué está pasando en Arecibo. Ahora, el asistente de ahora de Alan Colón es Mandy Cancel. Lo vi. Me pregunto si tiene que ver algo con eso. Tienen a Brandon Knight. Tiene Okafor. Tiene Okafor. O sea, se supone que este equipo esté primero o segundo con Quebradilla por allá. Tienen el roster. Ya Mayagüez se le fue el caballo de ellos. Todavía continúan ganando. Está difícil ver a Arecibo después de todo eso. Fuera de playoffs, se mueren los capitanes. Efecto salida de Juan Cardona, ¿tú dices? No puede ser. Bueno. ¿Dónde está Juan Cardona ahora mismo? Primer lugar en Quebradilla. ¿Dónde está Recibo ahora mismo? Cuarto con Alans. Con todo el respeto, obviamente, ¿verdad? Yo no quiero decir más nada de eso. Pero... Hay que ver Jesús Quintana. Es que el roster, ¿cuál es el roster? Ese roster no está, ¿me entiendes? Quintana, ¿qué tenemos hoy? Hoy juega el Gigante contra el Cangrejo y juegan los Criollos contra los Atléticos de San Germán. Es un juegazo. En el Arkelio. Gigantes y Cangrejo. ¿A quién tiene? El Gigante sufre su cuarta derrota consecutiva. Qué hater. En su casa. En su casa. Sí. Digo, en verla en la casa ahora mismo. En su casa. En su casa. Y te digo desde ahora, no me dejes ganar el sábado. Desde la tumba, yo no puedo terminar el 3-1 con Ay, de verdad con que los no. Gigantes. De verdad que no. De verdad que no. O sea. Yo no puedo terminar el 3-1 con los Gigantes. Ay, de verdad que no. Yo no puedo entender que esta gente siga perdiendo con los Osos de Manatí. Papi, No puedo creerlo, de verdad. me hubiese encantado que todos los juegos de temporada regular fueran con los Gigantes de la C. De Cherry, mano. No W puedo, segura. no puedo creerlo. De verdad que no puedo creerlo. De los últimos hasta Y en ese juego Yomar no jugó tampoco, ¿verdad? Ni Jordan ni Alex. Yo no puedo creerlo. Para que happy. Y el sábado igual en Manatí. En Manatí. En Manatí contra los de la C. Si Jacob Wiley debuta hoy, tengo al Gigante ganando. Hay que ver esto si debuta o no debuta. Digo, y si es verdad Bueno, que vamos Jacob a ver. Wiley No, está... no. Pero tú que el primer juego ya impacto. Ya primer juego. Así, ese es un tipo así. No. Jacobo Wiley. ¿Me entiendes? Con Harris no fue así. Voy a los Gigantes. Yo voy a ver el Cangrejo hoy. Domina el Gigante Y está porque están completos. de... El Cangrejo está completo. Domina el Gigante de 4 a 6 puntos por ahí. 4 plus. Igual, pero... Con el Cangrejo. Santurce. 4 plus. Criollos Atlético. No es tan fácil la predicción. Yo voy a los criollos. Hoy no juega Kill Mitchell. No juega aquí porque está suspendido, Está por la suspendido. técnica. Así que... Y San Germán en casa... Appreciated. Los criollos perdieron su último juego. Nah, no van a perder hoy. Ellos perdieron contra Santurce. Contra Santurce. Contra Santurce es mismo revancha hoy. Por eso. So, tienes a Y Atlético ganando. ganan en el Arkelio. Ganan al Kelio. Ganan el Arkelio el criollo. ¿Por cuánto? 6 plus. 6 plus. Se fundió eso. Ha hecho el palo. El palo Atlético, creo. ¿Atlético? Creo que un palo Atlético. ¿Por cuánto? Sí, porque ellos le ganaron en Cagua. Ellos le ganaron en Cabo. Viene el palo. Hecho, y en Arkelio es difícil ganar. Ya. Viene el palo. Ok. Viene el palo, 3 puntos. 3 puntos. Juego cerrado. So, tienes Cangrejeros Y Atlético. Y Atlético yo tengo a Gigante y a Criollo. Me gusta. Estamos en exacto. Eso es lo que hay. Ya verán al post a las 10 de la Ya, noche. 10 de la noche viene el post. Eso es lo que hay. Así que, corillo, como siempre, agradecido a todos ustedes por estar aquí en Corti de Show, Puerto Rico Sports Nation. Recuerda, suscríbete a este canal de YouTube. Siguen todas nuestras plataformas, Puerto Rico Sports Nation, Jesús Quintana PR en Instagram, Corti_PR. Y ya la semana que viene venimos con temitas nuevos, tenemos cosas diferentes. Ya se acerca ese último programa de playoffs, que ahí es que viene la verdadera verdad. Ese es el especial de los pergaminos. Yo voy a ver vestido de Zeus. Voy a venir. Contra Corti, por favor. Voy a ver vestido de Zeus. De Cortidamus. Voy a ver vestido algo así. Una sotana. Voy a ir a la iglesia. Cortidamus, así. Voy a la iglesia el próximo domingo. Me voy a llevar una sotana de... Negocios de Herbalife, de esto, que quieran auspiciarse para ese programa, vamos a poner Cortis aquí. Esto es lo que hay. Yo tengo mi cuñada. Mi Pues cuñada. mira, Mi si cuñada. podemos poner, yo creo que podemos poner aquí en el escritorio Cortis, así mismo, el Cortis. Y durante el programa vamos viendo diferentes Cortis. El primero dice tal cosa y así. Eso es lo que va. ¿Viste? Voy para la iglesia a tumbarme una sotana.
Qué feo, ¿verdad? Qué feo. Yo le pregunto al cura de mi iglesia, que él es de esto y tiene una sótana así. Así, fócate. Voy a ver. Esto me gusta. Así que, Corillo, eso es lo que hay. Jesús Quintana, Corti, este es Corti de Show. Nos vemos el próximo martes, Corillo. Yeah.